10:45, uno de los temas sin duda de estos últimos días ha sido la gripe aviar a que está afectando a lobos marinos aquí en la costa atlántica, aquí en Mar del Plata precisamente, y vamos a charlarlo con Irene Weiss para ver cuáles son los alcances, las explicaciones de este fenómeno que está sucediendo y una eventual forma de solucionarlo, si es que hay. Hola Irene, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Fabri? Sí, la verdad que bastante angustiada por esta situación, pero bueno, esto, te digo una cosa, que los ecólogos en general prevemos, viste, que estas cosas pueden pasar, porque vos sabés que esto es una zoonosis, y las zoonosis que pasan normalmente, entre comillas, o sea, en condiciones naturales de un mamífero al ser humano, mejor dicho, el virus puede saltar de un animal a un ser humano, y también se da una situación en este momento de crisis climática y ambiental, que ya lo venimos viendo desde la época de COVID, con otro virus, con el SARS-CoV-2, con un fenómeno que se llama derrame inverso, ¿no? No sé si vos te acordás cuando estábamos en plena cuarentena, que hubo casos en Europa de las granjas de bisones que crían para peletería en los lugares donde hace mucho frío, en Europa del Norte, donde los bisones se contagiaron del ser humano y después iban contagiando a las mismas personas que iban a cuidarlos o darles de comer, o a los veterinarios. Claro. Los mismos bisones contagiaban a las personas sanas, ¿no? O sea, vuelve al revés. Entonces, estas zoonosis pueden atacar a cualquier mamífero, ¿no? Nosotros somos mamíferos, los lobos marinos son mamíferos, los guanacos son mamíferos, que bueno, ahora se descartó, por suerte, que fuera la mortandad de guanacos por este por este virus, pero la verdad que me tiene bastante preocupada, porque vos decías de la costa atlántica, precisamente, porque no es solo Mar del Plata. Fíjate que no hay ninguna provincia de la costa atlántica argentina que no haya tenido casos en mayor o menor grado, y te nombro, si querés, los puertos, los lugares, ¿no? Que yo sepa, hasta ayer eran más de 200 casos en 13 lugares distintos. Ujú. Bueno, desde ya Mar del Plata, en Puerto Quequén, Claromecó, espera que acá tengo la lista porque no me quiero olvidar de nada, sigo en la provincia de Buenos Aires, no hacia el sur, Balneario Mayor, Buratovich, San Blas, después ya cuando, digamos, en la unión con la provincia de Río Negro, tenés en San Antonio Oeste, Punta Bermeja, Sierra Grande, y ya pasando a Chubut, Puerto Pirámides, Puerto Madryn, Claro, es enorme. pasando a Santa Cruz, Caleta Olivia, Puerto Loyola, y pasando a Tierra del Fuego, Río Grande. O sea, fíjate que no hay ningún lugar de la costa, ninguna provincia de la costa que se haya salvado de casos. Estoy hablando en lobos marinos, ¿no? Ahora, Irene, esta zoonosis que vos planteás y que creemos que tiene su origen en la migración de aves, ¿no? Porque en definitiva pareciera que ese fue el punto de ingreso de este virus y el contacto con los lobos marinos. ¿Tiene alguna explicación que de alguna manera relaciona la aparición de este virus con el ambiente? ¿O es algo completamente fortuito, completamente distinto? No. Fíjate que migración de aves hubo siempre, desde la historia de la evolución, o sea, incluso desde antes que apareciera el ser humano. Las aves migran, y cuento un poco, si querés, cómo es el proceso. O sea, Sí. las aves en general, obviamente estoy hablando de las aves migratorias, ¿no? Porque no todas las aves migran. Pero, por ejemplo, vos tenés un montón tenés unas cuantas especies de la zona del norte de Europa, de Asia y de América del Norte, que migran hacia, digamos, en el invierno boreal, migran hacia el sur, hacia el hemisferio sur, justamente para reproducirse, para alimentarse. Hay unas cuantas especies que vienen de Siberia y de Canadá, por ejemplo, hacia el Pantanal del Mato Grosso, hacia el Iberá, incluso hasta la Reserva Ecológica Costanera Sur. Acá hay lugares más al sur también, o sea, buscan los humedales. Son aves en general acuáticas que buscan hacer sus nidos en esos lugares. Entonces hubo todo imagínate, una transformación con el cambio climático, con esta crisis ambiental que estamos viviendo, y además con estos cambios de temperatura bruscos, estos veranitos de San Juan en el medio del invierno, viste, que completamente destartalan todo el ciclo de las cadenas alimentarias, porque estas aves, a lo largo de la evolución, se adaptaron a llegar a alimentarse. Por ejemplo, cuando los insectos acuáticos de las larvas o de las ninfas salen a reproducirse hacia el aire, digamos, en vuelo, los adultos, o hacia la tierra,
y de pronto emergen antes por las temperaturas del invierno, entonces cuando llegan en primavera no encuentran alimento, entonces se destartala toda la cadena alimentaria. O sea, en realidad a mí no me sorprende que vengan infectados con virus, porque también les baja las defensas, o sea, tienen una vulnerabilidad. Yo no soy veterinaria, pero por lo que estuve conversando con veterinarios, las aves migradoras tienen, migradoras y no migradoras, porque fíjate que también ocurre en los pollos, en las aves de corral, que no migran. O sea, tienen una vulnerabilidad mayor por todos estos cambios ambientales que nosotros mismos ocasionamos, ¿no? O sea, les bajan las defensas. Así que no me parece que sea raro que pase ahora. Ahora, las migraciones ocurrieron siempre. Claro, pensaba en... Nosotros no logramos, si bien lo estamos tratando el tema en toda la programación de la radio y se está hablando mucho sobre el tema, no logramos que se tome demasiada conciencia respecto de el no acercarse. Hay muchas personas que ven un lobo que está sobre la playa y se acercan para sacarse una foto. Es entendible desde el punto de vista turístico, pero tiene un riesgo importante. Estos virus, que como vos lo relacionaste en su momento al comienzo de esta columna, también con el COVID o con el SARS-CoV-2, bueno, son virus que podrían afectar seriamente la salud humana también. Claro, porque son zoonosis, justamente. Las zoonosis son, en principio, es la transmisión del animal al ser humano, pero también se da ese caso inverso que te decía antes, ¿no? Que eso no era tan común como empezó a aparecer en la pandemia. Ahora, te cuento algo. La semana pasada hubo un simposio muy importante acá, que no se habló mucho en los medios, como siempre, ¿no? Pasa con estas cosas. Y además la gente no relaciona, que fue el 20º Simposio Científico de la Fundación Huésped, que terminó el viernes pasado, ¿no? Y justamente los infectólogos, bueno, tuvo el doctor Tomás Orduna y gente muy, digamos, muy importante desde esta especialidad de la medicina, y una de las cosas que justamente, bueno, con las que hicieron énfasis, es primero no acercarse. O sea, eso que vos me decís suele ocurrir por turismo, y también la gente de alguna manera como que se siente que a lo mejor los puede ayudar y no se da cuenta del riesgo que están tomando acercándose a los lobos, ¿no? Claro. Lo del tema de la fotografía me parece una tremenda estupidez de esta época, que con el tema de las redes, bueno, hay gente tarada y gente normal. No sé, yo nunca me acercaría, nunca pondría en riesgo mi vida por sacarme una foto. En realidad no me saco fotos así con animales, ¿no? Pero no, lo que te decía es que en el simposio la semana pasada se habló de las enfermedades emergentes. Y justamente en el último cuarto de siglo, una de las conclusiones de este simposio fue que aumentaron un 40% los eventos zoonóticos. No solamente con virus, vos pensás que tenés también la amenaza creciente de la resistencia a todos los antimicrobianos, ¿no? Que puso en pie de alerta la Organización Mundial de la Salud. ¿Viste que están estas bacterias súper resistentes? Sí. Porque la gente abusó tanto de los antibióticos que ahora cada vez más las bacterias se hacen resistentes. Entonces, cuando necesitas un antibiótico, estoy hablando de bacterias para que no se confunda, porque los virus no se combaten con antibióticos, pero las bacterias súper resistentes, cuando vos aumentaste la dosis y las bacterias fueron mutando, empiezan a resistir y realmente resurgieron enfermedades muy antiguas, conocidas, que volvieron a emerger, por ejemplo la lepra o la tuberculosis. ¿No sabes los casos? Por ejemplo, la lepra presentó en el país más o menos, no sé si entre 300 o 400 casos en los últimos años, ¿no? Por lo menos en tratamiento, en los que la gente que se presentó en las instituciones de salud, en hospitales, sanatorios. Andás a ver los casos que hay rurales que por ahí no fueron a un centro de salud y no se registraron. Y también, por ejemplo, otras enfermedades que estaban completamente controladas, como la tuberculosis. En el segundo año de la pandemia, en el 2021, hubo un 15% más que el año anterior, que en el 2020, la tuberculosis, ¿no? O sea, realmente esto no es para crear pánico ni nada, sino para abrir los ojos, para alertar de que estas cosas están sucediendo. Y bueno, todo es como digo siempre, es un tema que no solamente nos compete a los ecólogos y a los médicos, es transdisciplinario. Esto tiene que ver con la economía, con el modelo de producción, porque vos fíjate que la crisis climática y ambiental no surgió por casualidad,
y negarla digamos, no conduce a ningún buen lugar. No solamente hay que respetarla porque existe, porque está totalmente comprobada, sino que hay que ver cómo, digamos, si no la podemos eliminar, porque la crisis climática y ambiental está instalada, no se puede mitigar, bueno, tenemos que adaptarnos, pero tenemos que tomar medidas contra eso, ¿no? Tomar conciencia, sin duda, sin duda. Por eso se hacen estos simposios y bueno, ahora la transdisciplinariedad ya excedió todas las fronteras de todas las ramas de las carreras ambientales, sociales, naturales, cualquiera que la economía es la primera que tiene que empezar a reaccionar con respecto a esto. Irene, tengo que cerrar, pero tengo que meter un móvil antes de las 11. Gracias por ayudarnos a entender un poco más y saber cómo cuidarnos frente a esto que está sucediendo. Vamos a estar atentos al tema. Un beso grande. Podemos volver en cualquier momento. Te mando un beso.